ejemplos vamos a volver a reiterar cuando ya estemos en clases presenciales, ¿no? El primer punto refiere a lo que es el documento principal que se genera en este proceso de planificación, y grábense bien, se llama memorándum de planificación de auditoría. Algunos le llaman memorándum de programación de auditoría. De todas maneras, es más conocida por su abreviatura MPA. Ustedes van a ir hablando del MPA como tal, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor, Ana. Estamos ya en la siguiente, ¿ya? Entonces, dentro de este documento básicamente representa un plan que nosotros vamos a desarrollar para realizar la auditoría y cumplir con los objetivos. Obviamente es un paso previo a lo que es la ejecución del trabajo, y el mismo ya termina con lo que es la preparación de los programas de auditoría. Esos dos documentos son importantes y se relacionan directamente con el resto de las fases, sin decir que sean los únicos documentos que se generan en el proceso de planificación, ¿verdad? Entonces, dentro de esto tenemos la parte de lo que es el contenido que tiene este documento, como son los términos de referencia. Dentro de los términos de referencia, nosotros nos vamos a encontrar con lo que son los antecedentes, con lo que es la parte del objetivo de la auditoría, el objeto de la auditoría, el alcance, la metodología y las disposiciones legales. Con el ejemplo práctico específicamente, vamos a ir describiendo cada uno de esos elementos y aspectos importantes que se tienen que considerar en esta parte, ¿verdad? También tenemos que ir considerando que hay la información sobre lo que son los antecedentes y las operaciones de la institución, ¿ya? Esto es importante porque necesitamos como auditores conocer pues la realidad de la institución, conocer lo primero de qué se trata la entidad como tal, ¿ya? A qué se dedica, cuál es su personal específico, todo ello tenemos que ir nosotros conociendo necesariamente, ¿de acuerdo? Pero también es importante conocer el sistema de información financiera contable. Quiere decir a través de qué sistema contable emite sus estados financieros. Y si hay otros sistemas complementarios que también nosotros debemos de considerar para conocimiento del mismo, ¿ya? También es importante conocer las políticas contables. Alguna vez habíamos mencionado, les había preguntado dónde se van colocando la parte de lo que son las políticas contables. Y aquí vamos a preguntar precisamente a Joel, ¿de dónde puedo sacar estas políticas contables? ¿Estamos? ¿No estamos? Creo que no está. John, acá para ver, tal vez por el Licenciado, apellido. ¿De licenciado, dónde puedo copiar las políticas contables? de la información y revisión de documentos. No, esos son procedimientos que tengo que aplicar. Obviamente tengo que hacer inspección y revisión de documentos. Qué bien que más o menos estés captando de los procedimientos, pero ¿qué documento tengo que inspeccionar? ¿Qué documento tengo que revisar para obtener esta información? Una norma de contabilidad, licenciado. Buen día, disculpe, le No, estaba dando hasta su micrófono. Los principios de no, la entonces, contabilidad, licenciado. ¿en dónde? Perdón. El Los último que principios, respondió. los principios de la contabilidad. No. A ver, alguien que me pueda indicar, a ver, equivóquense, no hay problema. La ley SAFCO, licenciado. No, ya estamos cruzándonos el cable con lo que es gubernamental, ¿no? Acá prácticamente estamos viendo el sector privado nomás. Sin embargo, está bien, o sea, esas cosas hay que aclararle porque hay la confusión respectiva y uno se queda con la duda, ¿no? Estas políticas contables aparecen en la nota a los estados financieros, que es un estado básico que tiene que emitir todas las entidades. Pero lamentablemente nosotros acá tenemos una debilidad, por eso es que les he preguntado, o sea, a lo mucho sé hacer balance general y estado de resultados. Es una pena, ¿no? Esa es la falencia con la cual tenemos un diagnóstico respectivo. Y en esta gestión van a aprender a hacer el flujo de efectivo, como si fuera algo que en cuarto tengo que aprender, ¿no?
se dan cuenta, yo soy contador ya, hasta el año pasado tengo la posibilidad de obtener el título de contador. Entonces algo está fallando, ¿no? En la formación de las partes inferiores, cuando yo ya debía saber emitir en conta 1 todos los estados financieros básicos, más la nota a los estados financieros. Yo soy del criterio específico de que todo eso yo debo aprender en contabilidad 1 y los estados de cuenta ya en lo que es contabilidad 2. Bueno, de todas maneras, esto como yo les aclaro, no les digo que vayan ustedes a primero, segundo, sino nos tiene que preocupar para efectos de poder actualizarnos. Porque si no conozco eso, no voy a poder sacar específicamente esta información, ¿no? Los factores externos que pueden afectar las operaciones es otro conocimiento que tengo que tener y para ello tengo que vivir la institución, tengo que imaginarme qué elementos o factores pueden afectar las operaciones o hayan afectado las operaciones. Por decirles un caso simplemente, vamos a, como les decía, profundizar con la parte práctica. El COVID es un factor externo, ¿no? Que ha afectado la contabilidad, que ha afectado las operaciones de la institución. Entonces ya por el COVID, por ejemplo, tendríamos que decir las gestiones 2020-2021, su riesgo inherente es alto, solo por ese hecho, imagínense. Pero por ahí en otros periodos nada que ver el COVID y otros son los factores externos, ¿no? Ahora no quiero decir con esto que sea el único factor externo, que no lo puede controlar la entidad, sino también hay otros, ¿no? Pero en realidad eso nosotros mismos tenemos que ir evaluándolo. Consideraciones sobre significatividad y muestreo. Es importante que nosotros consideremos en el memorando de planificación de auditoría los aspectos significativos y también decidir cómo vamos a hacer el muestreo. Aunque en esta parte directamente por la magnitud de la evaluación se manda a un anexo que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Prácticamente acá es donde yo tomo esa decisión global sobre cómo evaluar. Va a ser una muestra estadística a criterio, vamos a evaluar al 100%, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? La historia o el historial de auditoría también es un elemento fundamental. Pero acá, por ejemplo, alguien confunde, ¿no? La misma entidad dice, ¿para qué quieres el informe? ¿Quieres copiarte? Yo te he contratado para que me lo hagas la auditoría más, no para que te copies, ¿no? O también el auditor pésimo está tentado a obtener esa información para saber cómo va a ser su informe y lo va a copiar, ¿no? Ese no es el objetivo. El objetivo de conocer los informes o el historial de auditoría es prácticamente saber cuáles son las áreas de riesgo que pueden haberse profundizado o puede ser que ya no sean áreas de riesgo o componentes o factores de riesgo que nosotros tengamos en la auditoría. Con ese conocimiento básicamente es que nosotros vamos a ir a esta parte de conocer estos resultados. Ahora, si tiene auditoría interna, bueno, nos puede ahorrar mucho trabajo en la evaluación de control interno, ¿no? Si ya tienen evaluado control interno igual, las deficiencias me van a permitir a mí identificar esas falencias. Ahora, no directamente confiando, ¿no? Decir acá el auditor interno dice que hay riesgo o no hay riesgo. Tengo que verificar los resultados, ¿no? O sea, no puedo yo confiarme ciegamente y decir, bueno, aquí dice el auditor y yo tengo que confiar ciegamente, no es así. Pero tengo que conocer eso, ¿ya? Otro de los elementos, la evaluación de riesgos y el enfoque de auditoría. Acá prácticamente se concentra todo. Las decisiones y la estrategia que va a desarrollar el auditor. En relación a lo que es la evaluación de riesgos, ¿no? Ya sea de control interno, riesgos inherentes o de la misma detección, planteará un enfoque de auditoría eligiendo los procedimientos más adecuados para ya encararlo en el proceso de ejecución. La administración del trabajo refiere básicamente a la información del equipo de auditoría, quién es el gerente, quién es el supervisor y así sucesivamente, para específicamente nosotros tener una adecuada administración del trabajo como equipo de auditoría. Finalmente tenemos como otro documento es el programa de trabajo. Este programa de trabajo básicamente va a documentar los procedimientos descritos que nos va a decir cómo vamos a orientar esa estrategia. Es como un manual de procedimientos, de los pasos a seguir para conseguir nuestro objetivo, ¿no?
Entonces, desde distintas perspectivas lo podemos ir viendo esto, y para cada cuenta es distinto, para cada trabajo es distinto, para cada institución es distinto, aunque se van a ir asemejando unos con otros. Eso no quiere decir que tengamos modelos, porque el día que tengamos modelos, nosotros como auditores ya estamos de más, ¿no? La computadora nomás que lo saque todo y ya vamos a ser reemplazables. Que gracias a Dios todavía no existe eso en nuestro país ni en el mundo todavía, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Por este documento hemos ido casi cubriendo todo el proceso de planificación. Ya ese documento es el que vamos a ir desarrollando en la parte práctica. Hemos hablado de riesgos y esto tiene que estar presente siempre en cada uno de nosotros en los componentes que tenemos que ir analizando. Cuando se les pregunta riesgos de auditoría, estamos hablando de 3 riesgos específicamente, que es el riesgo inherente, es el riesgo de control y es el riesgo de detección. Aunque matemáticamente acá está como multiplicación, no siempre funciona así, ¿ya? Sí se aproxima, digamos, en cuanto a la visión que yo debo tener, que es una multiplicación, pero no exactamente una multiplicación. Es más, ustedes en el texto van a observar una fórmula y la prueba específica a través de números, ¿ya? Pero si esa referencia nos da un porcentaje más o menos, no es matemático. Ustedes tienen que considerar de acuerdo al criterio profesional que tengan en 3 valores, alto, medio, bajo, directamente, alto, medio, bajo. Y ustedes se ponen ese parámetro, ¿no? Y la fórmula tiene que estar mentalmente. Entonces, solamente para efecto académico y para que ustedes se den cuenta, se presenta como carácter matemático porque no es tampoco totalmente aislado o es distinto, ¿no? Sino tiene ese comportamiento que tiene los resultados aritméticos que sale de ese resultado. Lo contrario del riesgo de auditoría es la confiabilidad. O sea, si dice el auditor, estoy trabajando con un riesgo de auditoría del 10%, nos estuviera diciendo que está ofreciendo un 90% de confianza en su trabajo, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos de entender en este componente. Y en esta parte lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Mire, cuando como contratantes de los servicios de auditoría o como auditores, a veces nos hacemos daño en esta parte porque no es entendido por toda la población cómo se maneja. A ver, yo les digo, ¿cuál de las auditorías será más barato? ¿El que ofrece 50% de confianza o aquel que ofrece 90% de confianza? ¿Cuál creen que es la más cara? ¿Aló? A ver, ¿estoy pasando clase con alguien o nadie? ¿Cómo me va a alegrar pasar presencialmente las clases? El licenciado sería la persona que ofrece el 90% de confianza. A ver, ¿quién? Más fuertito, por favor. Licenciado, es telefónica. El auditor que ofrece el 90% de confianza. Ah, esa es la más cara, ¿no ve? O sea, cualquiera se puede dar cuenta. Ya es como para definir, ¿no? Decir, a ver, una ropa nueva, ¿cuánto está? Y una usada, ¿cuánto? ¿Cuál va a costar más? Una nueva. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos fijamos en eso al momento de decir, voy a contratar servicios de auditoría? Cuando contratamos servicios de auditoría, dice, contratale el más barato. Bueno, el barato le está ofreciendo 20% de confianza, ¿no? Y a veces hemos llegado a ese extremo en la parte de lo que es específicamente tomar las decisiones en cuanto a la calidad del servicio que oferta, ¿no? Y ese daño nos estamos haciendo lamentablemente entre los mismos profesionales de auditoría y principalmente de aquellos que no han pasado pues adecuadamente la parte ética y menos la parte técnica. Porque tampoco vamos a decir que todos los auditores somos los supers, ¿no? No, hay hasta da ganas de llorar cuando alguna vez uno ve un informe que está totalmente tirado de los pelos, ¿no? Pero al final, bueno, el cliente debe estar satisfecho, en algún caso podrá tener contingencia, o por ahí por suerte nunca le tocará, porque también tenemos que considerar que el universo de contribuyentes es significativo y no siempre tengo que estar verificando ese elemento, ¿no? Entonces vean ustedes, este componente define
el precio de una auditoría. Y el auditor debería de ofertar como mínimo un 80% de confianza, considero yo, ¿no? Ahora hay otros que dicen, menos, no importa, ¿no? Y le colocan. No sé, al final le colocan, dice, ¿por qué? Pero tengo este problema. Sí, yo te he dicho 50% de confianza. Bueno, lo que has establecido está pues, en el 50% de error que te he dicho que iba a tener, ¿no? Ese era mi riesgo de auditoría y tú me has aceptado. Sí, pero la auditoría me tiene que garantizar, yo te lo he dicho, ¿no? O sea, ya se salen del carácter ético, pero es un elemento que nosotros debemos de tomarlo en cuenta y con pinzas específicamente, y deberíamos nosotros hablar a nivel general de los riesgos de auditoría y de la confianza que debíamos brindar. Considero que además de las normas, la norma de planificación debería establecerme en Bolivia por lo menos un parámetro de confianza con la cual se trabaje a nivel general, como una norma, ¿no? De tal manera que todos digan, bueno, esto es lo mínimo que puedes ofertar, puedes ofrecer más, aunque el 100% de garantía no hay problema, aunque es imposible eso, pero es un decir, ¿no? Entonces, este riesgo, por ejemplo, de auditoría, depende de varios factores. El primero es el riesgo inherente. Y el riesgo inherente está dado por los factores externos e internos que no es posible controlar por la entidad. Si no es posible controlar por la entidad, menos por el auditor que entra mucho después, ¿no? Y hace rato les decía el ejemplo claro y es prácticamente fácil de entender ahora. El riesgo inherente está definido por el COVID, esta última gestión, estas últimas dos gestiones, por ejemplo. ¿Quién sabía que el COVID iba a entrar, que el COVID iba a afectar a la contabilidad, a la empresa? Nadie, ¿no? Es un factor externo y que obviamente define que ese riesgo inherente sea alto. El otro es el riesgo de control. Eso sí es controlable por la institución, porque es el riesgo de que los controles no hayan sido diseñados o no funcionen correctamente en la entidad, ¿no? Y eso depende de la propia institución, su implantación. ¿Saben para qué se evalúa el control interno? Para determinar este riesgo, el riesgo de control, ¿no? No, yo no voy a ir a evaluar por hobby o por tener mayor observación, que es lo que hacen a veces sus compañeros que están en el trabajo dirigido, haciendo un trabajo para la titulación. Ojalá que ustedes no entren a ese ritmo, ¿no? Decir, bueno, para tener más hojitas estoy evaluando el control interno, no. Es para evaluar el riesgo de control. Y para tener una idea del riesgo de control necesito tener cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las áreas críticas de auditoría. O sea, todos esos elementos van a permitirme a mí calificar el riesgo de control. El auditor nada tiene que ver porque igual no tiene ni la potestad de implantar un control. Lo único que hace es conocer ese riesgo. Se entera a qué nivel está. El riesgo de detección, este sí es posible controlar por el auditor. Es el único riesgo. Y este riesgo dice que nuestros procedimientos de auditoría fallen en detectar cuando existen muchas irregularidades o fraudes. O viceversa, decir que hay errores y fraudes cuando no los hay. O sea, no siempre va a ser lo negativo, ¿no? O sea, no siempre es el error para negativo, también hay para positivos, ¿ya? Entonces eso tenemos que ir tomándolo en cuenta. Y acá es que ustedes están inmersos, acá está la competencia del auditor. Acá están los procedimientos, que hace rato su compañero preguntaba otra cosa, ya me estaba respondiendo lo de los procedimientos de auditoría. La elección adecuada de los procedimientos, la oportunidad de aplicación de los mismos, el sistema de muestreo que voy a utilizar para evaluar esa cuenta. Entonces, todos esos aspectos tengo que irlos tomando en cuenta dentro de este parámetro, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y con eso tengo que equilibrar, eso más todavía, ¿no? Equilibrar para que el resultado del riesgo de auditoría salga como lo definido. Les doy un ejemplo de simplemente A, M y B chica, alto, medio, bajo. Si el riesgo inherente es alto, el riesgo de control es alto, quiere decir que puede existir
desviaciones significativas en los estados financieros, el riesgo de detección necesariamente tiene que ser bajo. El auditor tiene que asegurarse de que todo se pueda encontrar, ¿no? Si por el contrario el riesgo inherente, el riesgo de control son bajos, el auditor se puede dar el lujo de tener un riesgo alto, ¿no? Entonces, en esta parte estamos hablando de una situación o sistema que es paralelo, no es paralelo, sino es inverso, ¿no? Si los otros son altos, el riesgo de detección bajo. Si son bajos, el riesgo de detección puede ser alto, ¿ya? Bueno, vayamos a al siguiente componente, que es la parte que corresponde a esta situación matemática, ¿no? Aquí tenemos el resultado, ¿no? Acá está una tabla matemática que les decía que también está en el texto, pero que no es algo así específicamente manejable como tal, como las matemáticas, ¿no? Y ahí tenemos que despejar el riesgo de detección, ¿no? Porque como les he dicho, el riesgo de auditoría está dada al momento de comprometerme a hacer la auditoría. ¿Qué nivel de confianza voy a ofrecer? 90%. Entonces, mi riesgo de auditoría ya está pues definido. Es el 10%, ¿no ve? El riesgo inherente está definido por la entidad, el riesgo de control también. Entonces, ¿qué riesgo necesito determinar yo? El riesgo de detección. ¿A qué porcentaje puede estar? ¿No? Y acá me dice en el ejemplo que ese riesgo puede estar a un 31.25%, ¿no? Tener esa parte del riesgo. Sin embargo, como les digo, no lo interpretemos matemáticamente. Alguien puede decir, uy, mira, tenemos una posibilidad de tener un riesgo alto, ¿no? No haremos nada. Si funcionara matemáticamente, ya les he dicho, es posible de que ya seamos reemplazados. Pero en este caso no estamos en esa condición y básicamente tenemos que considerar o tomar en cuenta otros factores que involucran a la evaluación de los riesgos de auditoría. Pero eso sí, tener una referencia del comportamiento matemático que tienen. Por ejemplo, en este caso yo diría que el riesgo considerado como bajo alto, mi riesgo de detección debería estar por los 25%, más o menos. O sea, a ojo de buen cubero, como dice alguien, ¿no ve? Eso en la parte de la auditoría no se llama así, sonaría feo. Se llama criterio profesional. O sea, de acuerdo al criterio profesional, yo sin la matemática los ubicaría en un 25%, teniendo esos resultados de riesgo de inherente bajo y riesgo de control alto, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo de control va a ser alto y el riesgo inherente bajo. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que ir considerando en este elemento, ¿de acuerdo? Vayamos a la siguiente diapositiva. El control interno. El control interno es necesario que conozca el auditor para que pueda saber y conocer el riesgo de control, como les decía anteriormente, nada más que por eso. Y dentro de esto, lo que nosotros tenemos que ir viendo es desde la definición, sus componentes y la metodología practicarlo, ¿no? Porque así como tal no lo voy a poder directamente sacar, ¿no? Dentro de la definición decimos que el control interno es un proceso. Es un proceso realizado por todos absolutamente y que nos proporciona una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos referidos a tres elementos fundamentales: la eficacia y eficiencia de las operaciones, la fiabilidad de la información y el cumplimiento de leyes y normas. Esa es la definición de lo que es el control interno del informe COSO 1, porque ahora ya tenemos el COSO 3, ¿no? Pronto ya tendremos el COSO 4. Recién nosotros en Bolivia, mira, esto es desde el 87. A la fecha, ¿cuántos años ya ha pasado? Más de 30 años y recién estamos hablando del COSO 1, ¿no? Para que veamos cómo estamos en conocimientos retrasados, ¿no? Quien quiera actualizarse, obviamente tiene que entrar dentro de lo que es los términos en inglés, porque el informe COSO 1 ni siquiera a la fecha lo tenemos disponible en español, ¿ya? Ni siquiera en el internet, lamentablemente, ¿no? Entonces tenemos muchas dificultades.
Van a encontrar en el internet, por ejemplo, 20 hojas del informe COSO. Y el informe COSO les decía 600 hojas aproximadamente, páginas, ¿no? Y también dentro de lo que es específicamente este informe, lo vamos a ver en las normas de auditoría, tanto en las NIAS como en las SAS. Lo que más manejan es la SAS, ¿no? O sea, a alguien les ha encantado también manejar la SAS, y la SAS 78 es la que habla de la última modificación de la SAS 55, que son las normas de los Estados Unidos en Norteamérica, ¿no? Y ahí prácticamente nos dice cómo el auditor debe considerar al control interno. No es el informe COSO, sino cómo debe considerar el auditor el control interno en el marco del informe COSO. Entonces, hasta eso, por ejemplo, se va observando. Por eso es que a veces la investigación es muy importante, ¿no? Al año, yo sé que ustedes, por lo menos, si no es en forma directa, se van a ir también por la titulación del diplomado que incluye, ¿no? ¿Cómo es? La titulación que incluye diplomado. Igual se hace un trabajo, ¿no? Entonces, en ese proceso es que nosotros tenemos que ir tomándolo en cuenta estos o estas definiciones y este conocimiento, ¿no? Ahora que tienen ustedes la posibilidad, ¿no? Es decepcionante cuando ustedes vean los resultados de los exámenes y participen en ello, prácticamente te van a decir, ucha, mira, ese es fácil, nos ha remarcado el licenciado. No sé qué dirán, ¿no? Pareciera que este año ya aprueban, hay que olvidarse, hay que borrar del disco duro, y al año es otro año, es otros conocimientos, y no debo acordarme lo del año pasado. No es así, esto es para toda su vida, ¿no? Han elegido ser contadores públicos autorizados. Y si han elegido hacer eso, tengo que irlo manejando siempre, desde cualquier perspectiva. Pasemos al siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ir, esta es la definición simplemente, que ustedes también lo pueden tener en el texto. Vamos a ir a ver los componentes respectivos, ¿ya? De lo que es el control interno. Los componentes del COSO 1, COSO 2 son distintos en número. En el primero son 5, en el segundo son 8. Empero son compatibles y perfectamente se pueden llevar uno con otro. No son cosas distintas. El COSO 2 simplemente particulariza por la importancia que tiene algún componente. Y acá tenemos los componentes en el primero, el entorno de control, llamado también ambiente de control, que como está el dibujo, representa el cimiento, la base de los otros componentes. La evaluación de riesgos es un elemento fundamental que permite a nosotros verificar precisamente ese término de riesgo. Las actividades de control que permiten amortiguar, minimizar, transferir ese riesgo, y también la parte de lo que es la información y comunicación. Sin información y comunicación no se puede tener nada. Es simplemente que ustedes supongan, digamos, que se aíslan, sin tele, sin radio, sin nada, solos en el mundo. Muchos serían, no sé si los más tristes o los más felices, ¿no? Dependiendo. Prácticamente sin información no puedo tomar decisiones. Y si te preguntaran, ¿cómo estás? Estoy bien aquí. ¿Y el mundo cómo va? También bien, ¿no? Porque no tengo información. La parte de la supervisión es importante porque siempre tengo que tener un control o un seguimiento que se realiza por terceros o por el mismo personal para ver cómo está yendo, ¿no? Porque si no, ya uno tiene dificultades. Y esto se implanta en todas las unidades y con el propósito de sostener los 3 objetivos que ya hemos dicho en la definición. En el otro componente del COSO 2, es también lo mismo, solamente que ya no se sitúa el entorno de control como uno solo en la parte inferior, porque prácticamente se desagrega. No es que en el COSO 1 no estaba, en el entorno de control, por ejemplo, estaba la parte del ambiente interno. Estaba también el establecimiento de los objetivos, o sea, los dos estaban. Solo que en este caso, como ya no se puede decir uno de estos es la base, porque sigue siendo la base los dos, ¿no? Es que se coloca en la parte superior, dando a entender de que es lo primero que nosotros debemos de considerar. Y luego vienen los riesgos. ¿Y por qué vienen los riesgos? Porque desde el COSO 2, uno se da cuenta y ya va estableciendo que los riesgos son los que definen básicamente, ¿no? Perdón, la parte de los objetivos son logrados o son no logrados
por los riesgos que se presentan. ¿Ya? Y aquí vayamos a ver, ustedes tienen un objetivo de esta gestión, ¿ya? Es decir, bueno, quiero aprobar el 4º año y mejor sin reválida y con buenas notas, ¿no? Como lo he hecho anteriormente. Y entonces, ¿qué significa esta situación? Implica verificar cuáles son los riesgos, o sea, no concentrarme en el objetivo, aunque parezca algo incorrecto. Concentrarse en el objetivo simplemente les va a traer problemas, o sea, tienen que tener la visión del objetivo, pero en función de esa visión del objetivo tienen que identificar riesgos. ¿Por qué no podría yo aprobar la materia? Ah, está ahí, ¿no? O sea, no la materia, el año. ¿Por qué? ¿No? Ah, bueno, porque no atiendo las clases, ¿ya? Adecuadamente. No tengo un adecuado internet. Ah, no, ahora que está en la presencial, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy en Oruro, ¿no? Otro riesgo. O sea, esas situaciones, el no estar presente me puede traer problemas. El no estudiar. O sea, todos esos son riesgos que me pueden hacer fallar mi objetivo de esta gestión. Identificado esos eventos, lo que tengo que hacer es evaluar los riesgos. ¿Qué tanto? A ver, si no paso clases, ¿qué tanto me puede perjudicar? Mucha, bastante, ¿no? No vas a entrar ni al examen parcial, ¿no? Si no tienes un 80% de asistencia. Chao examen, ¿no? Así estudia, así sepa. Bueno, por un elemento de asistencia voy a tener esas dificultades, ¿se dan cuenta? Y entonces tengo que tomar acción inmediata porque la probabilidad de ocurrencia de que no pueda entrar al examen y consiguientemente tener 0 es alta. Y el costo, peor todavía, puedo reprobar la materia. Y si en todas las materias está así, puedo reprobar el año. Entonces, vean ustedes, tengo que ir viendo desde esa perspectiva. Las entidades establecen sus objetivos estratégicos. Y ese establecimiento de los objetivos, y saber, evaluaremos por qué no podríamos lograr esos objetivos que tenemos. Es lindo, ¿no? La teoría, pero a veces en los hechos no analizamos eso y por eso nos va mal en las instituciones, en las entidades, en la generación de algunas iniciativas económicas. ¿Alguna vez ustedes se han propuesto hacer algo y les ha fallado? Pero ustedes han dicho, ay, no tengo suerte, no sé hacer, no sé cómo sabía hacer. Y en realidad lo que tenían que hacer es evaluar, identificar los eventos, evaluar esos riesgos y tomar acciones para minimizar, para transferir o para asumir el riesgo. ¿Ya? Hay varias posibilidades, ¿no? No hay un solo evento en esta vida que no se pueda tomar acciones al respecto. Todas, ¿no? Y alguna vez siempre les digo y les voy a tal vez decir también, un ejemplo del que crean que no se puede. No se puede tomar las previsiones respectivas. O sea, minimizar el riesgo, tal vez no hacerle desaparecer, pero minimizar el riesgo, transferir el riesgo o asumir el riesgo, ¿no? Entonces, a ver, alguien que se anime a decir, a ver, este evento creo que no tiene solución y nosotros vamos a poder valorarlo. ¿Alguien me puede decir algún evento? En esta vida, no es necesario con la materia. Como le estoy poniendo el ejemplo con ustedes mismos, cualquiera, en su casa, en su familia, en su pueblo, en su barrio, en lo que sea. ¿Ya? Bárbaro. Licenciado, ¿podría ser el evento de la muerte que no tenga solución? La muerte, bueno. Ya el muerto está, dicen, ¿no? Pero aquí nosotros decimos, a ver, ya, estoy estudiando y, pucha, y por ahí se me lleva hoy, este año el COVID. Ah, una posibilidad, un riesgo para no cumplir con mi objetivo, ¿no? Y en realidad eso sí se puede minimizar, la posibilidad de muerte. ¿Por qué podría uno fallecer? Pucha, ahora está de moda el COVID. Ah, bacán. Entonces ese puede ser un factor y ahora que va a haber las clases presenciales, ¿no? Entonces voy a tomar y asumir las acciones para minimizar ese riesgo.
Lo primero, ¿no? Tener vacunas. Pues ya estoy minimizando el riesgo significativamente de muerte, ¿no? Y también decir, no voy a tomar mis medidas de bioseguridad. Voy a tener siempre barbijito, mi alcohol, ¿no? No para tomárselo, pero no, sino para las manos. Y específicamente también estamos minimizando ese riesgo. Pero cuando nosotros pensamos es, ocurrido la muerte, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ya no he pensado en el objetivo como tal. He pensado después de la consecuencia. Ese es el gran error que se comete dentro de lo que son las instituciones, ¿no? Cuando la empresa ha quebrado, ahora analizaremos los riesgos. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué ya van a analizar muerto la empresa? No hay remedio, pues. Entonces, por eso el evento, así como estoy diciendo, como el compañero decía, la muerte no tiene solución, sí se puede minimizar. Y si tengo alguna enfermedad de base, algo, tengo que ir al médico, decir, a ver, ¿cómo me tengo que cuidar? ¿Cómo tengo que alimentar? Minimizo el riesgo, ¿ya? Entonces, siempre hay la posibilidad de minimizar el riesgo, ¿ya? Ahora, digamos, si soy padre de familia, digo, yo tengo que sostener a mis hijos para que estudien en la universidad, les falta 3 años todavía. Y por ahí me da esta posibilidad de la enfermedad y el fallecimiento respectivo. Hay la probabilidad, hay el riesgo, entonces tengo que tomar las acciones, tengo que transferir el riesgo, pues, ¿no? Buscaré un seguro de estudio, ¿no? Que en caso de fallecimiento tenga un determinado monto económico que les permita fácilmente a mis hijos concluir con sus estudios. ¿Se dan cuenta? Estoy transfiriendo el riesgo de la muerte, ¿no? De cumplir con un objetivo que tenía de hacer estudiar a mis hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, la parte de asumir el riesgo es ni modo, pues, ¿no? Si el destino está escrito así, así nomás será. Al final, pero sé qué es lo que puede pasar porque estoy asumiendo yo el riesgo. ¿Ya? Y en definitiva, ya uno tiene que estar consciente, ¿no? En vez de decir, bueno, ya no pasa nada, tendrá que preparar su ataúd, su sepelio, comprarse un nicho, ya listo. Estoy asumiendo el riesgo, esto me va a salir más barato, ¿no? Bueno, uno podrá asumir esta situación, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes que el COSO 2 ya ha ido entrando a la esencia misma del problema, ¿ya? No ha ido a la consecuencia misma de lo que es el resultado final, sino de decir, a ver, yo tengo trazado un objetivo y para ese objetivo tengo que evaluar los eventos respectivos, ¿no? Inclusive ustedes mismos, pues como les decía, no es lo mismo uno que venga desde Chayapata y otro que venga del frente de la facultad a pasar clases. Y uno me decía, pero yo vivo Axito, no sufro accidentes. Claro, como salen sobre hora, pueden salir corriendo sin darse cuenta que está viniendo un móvil con toda velocidad, igual nomás pasa, ¿no? Entonces tenemos que ir considerando esto, pero con los ejemplos más centrado en lo que es la institución. En este caso simplemente se le está utilizando como parte del ejemplo para que entiendan la parte teórica, ¿no? Entonces, esa respuesta a los riesgos va a ser de esos 3 tipos, ¿no? Y a través de las actividades de control vamos a poder tomar las acciones específicas al respecto. Y también es importante, como les decía, la información y comunicación y la supervisión. Ahora, la información y comunicación es importante en todo, pero no lo aplicamos. No obstante que somos capos para aconsejar, para decir todo, pero al final somos los pésimos, ¿no? Los pésimos. Como seres humanos, les digo, o sea, hay muchos que estamos conscientes, ¿no? Me incluyo yo, o sea, en la parte de la comunicación. Si no hay información y comunicación, las actividades no son posibles de realizarlo adecuadamente, ¿ya? Por falta de información y comunicación, se pelean amigos, se pelean amistades, familias, etcétera. Y en la misma empresa sucede lo mismo. Se mironean entre funcionarios, el otro dice que le está serruchando el cargo, el otro también, en una entidad, una unidad critica a la otra porque es ineficiente, la otra se critica de la misma manera a la otra unidad, etcétera, cada quien critica. Y en realidad, cuando ustedes han ido a una institución pública, en privadas también, no en todas, pero sí hay muchas entidades privadas, que les dicen, ¿no?
presenta de manera escrita. A mí me choca eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Tal vez porque conozca el control interno, ¿no? Porque en algún caso, por ejemplo, se decía, ¿no? Notita, prepárate, pero presentalo, ¿ya? Y no puedes, no estoy haciendo mi queja, ¿no? No puedes tomar acción al respecto. No, notita siempre, ¿no? Todo tiene que ser como no sabes, ¿no? Las normas dicen, no ve, nosotros somos aquí entidad pública. Ahora en la universidad se han inventado el formulario B+, ¿no? O sea, para comprarlo, para presentar cualquier comunicado. Qué incongruente respecto a lo que es el control interno, ¿no? El control interno refiere que podemos tener tres tipos de comunicación, basado en la confianza, que es el cimiento del control interno, que está en el ambiente interno en el pozo 2 y en el entorno de control en el pozo 1. La confianza que debe existir. Si, por ejemplo, vamos a suponer a una pareja, ¿no? Una pareja de novios, y su compañero o su novio le llama a la novia, le dice, ¿sabe qué? Nos encontraremos a las 2 de la tarde en la plaza principal en el relojito, ¿ya? Bueno, la novia le hace caso, viene al relojito y nunca aparece el novio. Se aparece directamente en la noche y le dice, ¿sabes? Vas a disculpar, tenía clase con el licenciado Vilca y es medio malo, no deja salir de las clases. Bueno, le puede entender, ¿no? Porque la novia también ha pasado con el licenciado Vilca. Mañana le dice lo mismo a las 2 de la tarde en el relojito, por favor. ¿Qué creen que va a decir la novia? Le va a decir, ah, ya. ¿Qué creen que le va a decir? ¿En serio? ¿No se te va a hacer la bula otra vez? ¿No? O sea, ya existe la desconfianza. Y esa comunicación verbal ya no sirve, porque ha perdido la confianza. Entonces, claramente nos podemos dar cuenta que en las entidades públicas, cuando nos dice escrito, han perdido la confianza, ¿no? Porque ni siquiera la explicación razonable le va a poder hacer. ¿Qué tal si el compañero que le ha plantado no decía nada, ¿no? Ah, pero vos cuando me plantas, ¿acaso te digo algo? Automáticamente. Eso ya va a ser más desconfianza todavía, ¿no? Que una explicación lógica, ¿ya? Y hay también la comunicación no verbal, ¿no? De lejos a veces no escucha uno, ¿no? Antes ustedes sabían que la comunicación era por humo, ¿no? A ver, imagínate caminar varios kilómetros y decir, ¿por qué has venido? Ah, pero me has mandado señales de humo. No, estaba quemando por ahí pajitos. ¿Cómo vas a venir? Te has rayado, ¿no? O sea, después de haber caminado tanto, ir al lugar y que me diga eso todavía, no, pues no. La siguiente vez en una emergencia, ¿no? Como el pastorcillo mentiroso, ¿no? Ahí la señal de otra vez debe estar quemando espajas, ¿no? No voy. Después me lo reclaman, pero ¿por qué no has venido? Era emergencia. Que como me has dicho que la otra vez estabas quemando, no voy a venir otra vez, ¿no? Pero ahora era en serio, ¿y cómo yo voy a saber que era en serio o no? ¿Qué hemos hecho? Hemos perdido la confianza. Bueno, acá no hay señales de humo, pero hay señales de lo que nosotros podemos ir con nuestro cuerpo, ¿no? Decir nuestra mano está bien, ven, anda, ¿no? O sea, entienden, los emoticones entendemos, ¿no ven? Esa es la señal o la comunicación no verbal. Si yo le llamo a un compañero, le digo, ¿y por qué has venido? Pero me ha llamado, licenciado. No es mi tic, ¿cómo vas a venir? La siguiente vez, por ejemplo, cuando le llame, con mi mano también, sin decirle nada, vendrá. Va a decir, mira, el licenciado otra vez le está dando su tic, ¿no? O sea, la confianza en la comunicación es muy importante, ¿no? Y por eso es este componente de la información y comunicación, pero no lo entendemos así. Esa comunicación es distinta, ¿no? Si, por ejemplo, alguien le dice, ¿sabes qué? A las 2 vas a venir a la cita y uno le explica, disculpa, mira, mejor tal vez no salgas y si has salido, mil disculpas, pero yo te lo voy a compensar mañana porque acá tengo clase con el licenciado Vilca y me va a molestar, ¿no? Ah, entonces va a decir, "Pucha, mira, otra vez le ha tocado con el licenciado Vilca", bueno, así siempre es, ¿no? Lo va a entender, mañana no le va a decir nada, ¿no? Tal vez a lo mucho le diga, no tienes clase con el licenciado Vilca otra vez.
pero va a seguir confiando en la comunicación. Y si yo le llamo como este último les decía con la mano, si yo digo, ¿sabes qué? Disculpa, no se me ha olvidado qué quería decirte. Tomando más asiento, ¿no? Es más, la señora licenciada ya se olvida las cosas que quiere decir. Y la siguiente vez que le llame con la mano, igual va a seguir viniendo, porque existe la confianza respectiva. Entonces, vean ustedes, es muy importante conocer estos componentes. Vayamos al siguiente diapositiva, por favor. La evaluación del control interno nos sirve a nosotros para identificar áreas de riesgo y determinar el alcance, oportunidad y naturaleza de los procedimientos de auditoría, ¿no? Básicamente, este tiene la finalidad de determinar la eficacia en el diseño y funcionamiento de estos controles. El mismo que vamos a ir explicando con ejemplo cuando tengamos también las clases presenciales que les decía. Por favor, pasamos a la siguiente. La oportunidad de su evaluación. Esta parte es muy importante que nosotros consideremos. Cuando estamos haciendo una auditoría financiera, lo tenemos que hacer esto en el proceso de planificación, antes de emitir el MPA. Porque ¿para qué sirve? Para conocer la institución, para ver sus riesgos, ¿no? Pero hay también auditoría solo del control interno. O sea, no es parte de otra auditoría, sino hacen la evaluación del control interno. En cuyo caso, ¿no? Tenemos que irnos refiriendo directamente en la etapa de planificación al diseño y la evaluación del funcionamiento en la ejecución. Pero en todo el resto de los casos donde es parte de una auditoría distinta, se tiene que hacer en la etapa de evaluación. Algo que también estén pensando a los que estén haciendo trabajo dirigido, trabajo tesis, algo. El control interno es parte del MPA, no es toda la auditoría. Aquí lo toman en cuenta como si fuera la auditoría, esa evaluación. ¿Ya? Pasemos, sigue, por favor. Esto lo vamos a ver en la parte práctica. Pasamos esta diapositiva. También todo esto, por favor, pasarlo, lo vamos a hacer en forma práctica, teniendo en clases la explicación de la misma. Sigue, sigue. Toda la parte de la evaluación, pasarlo. Ya, ahí. Otro componente muy importante en la planificación es la parte de lo que es el muestreo, ¿ya? El muestreo a nosotros nos permite revisar las operaciones a menos del 100%, pero emitir de la misma manera nuestra opinión como si hubiéramos evaluado al 100%. Obviamente con el nivel de riesgo que les he dicho, ¿no? No asegurando al 100%, sino al nivel de confianza determinado. Y este muestreo puede ser básicamente a criterio o también un muestreo estadístico, que implica en ambos casos revisar a menos del 100% de las operaciones. Vayamos, por favor, compañera, a la siguiente diapositiva. La muestra gráficamente es agarrar del universo algunos elementos que representan a ese universo y que se denominan muestra, ¿no? No siempre debe ser en una sola cantidad, sino en la cantidad determinada y que represente a todo el universo, no represente a una partecita del universo, nada más, ¿ya? Vayamos continuando. Entonces acá tenemos, les decía, el muestreo a criterio, que es la obtención de la muestra en base a lo que es la estimación de riesgos. Tengo que tener en mente esa situación, pero en base al cual utilizo yo mi juicio profesional, ¿no? Y acá es importante la experiencia y el criterio del auditor. En realidad, cuando digo he utilizado el muestreo a criterios, yo personalmente tengo que explicar por qué he hecho así la evaluación. Si alguien me refuta, me llama la atención, yo debo explicar las razones del por qué he tomado esa decisión de sacar así la muestra. Mientras que el muestreo estadístico es un proceso que ya es científico, que aplica normalmente las leyes de las probabilidades. Y en esta parte también es uno de los elementos que yo reniego, pero que tenemos que superarlo, no hay otra, ¿no? Ustedes mismos tienen que superar este aspecto. Estadística 2, ¿para qué se lleva? Yo soy uno de los que, bueno, apoya, digamos, la estadística 2, pero es para sacar muestras.
Pero lo lamentable ahorita como resultado, ojalá para lo único que nos sirve la estadística 2 lo podamos hacer. ¿Alguien me lo puede sacar una fórmula para sacar una muestra para auditoría? No he visto de ninguno. Tal vez me equivoque, tal vez alguno de los docentes también está enfocando la parte del muestreo estadístico para la auditoría. Porque no es lo mismo el muestreo para investigación que el muestreo para auditoría. El muestreo para auditoría tiene más factores de riesgo. Y obviamente esos factores de riesgo tienen que tomarse muy en cuenta. Entonces, como no he aprovechado posiblemente tal vez de una mejor manera esta materia, tengo que saber que para lo que más sirve esa asignatura es para obtener las muestras en la auditoría, muestreo estadístico, ¿ya? Entonces tenemos que ir por ese lado, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. El muestreo por atributos, igual lo vamos a ir haciendo en la parte práctica, no se va a ver, no, también ustedes están con su texto, lo podemos entender, ustedes están con su texto ahí. Y vamos a considerar la parte de lo que es un riesgo de control como muy bajo del 5%, una tasa de desviación tolerable del 6% y 2.5% como tasa de desviación esperada en la población. Explicamos simplemente en otras palabras estos porcentajes, ¿no? El riesgo de control como muy bajo, o sea, quiere decir riesgo, hay un nivel de confianza del 95% en los controles internos, ¿no? De esa cuenta, digamos, que estamos evaluando. Y simplemente hay una confianza o desconfianza del 5%. Pero de todas maneras, yo como auditor, espero que siempre exista errores, porque somos seres humanos y como seres humanos cometemos errores, pues. Y esa tasa esperada es del 6%. Eso quiere decir que si los errores son menos del 6% o hasta el 6%, yo sigo opinando que el control interno funciona. Pero si supera esos 6%, voy a decir que ya no funciona, ¿no? Y el 2.5%, y es decir, ya, 6% es lo que puedo tolerar yo. Pero 2.5 seguro que hay, ¿no? Ya las experiencias de los años pasados me dicen que hay esa tasa esperada. Entonces, se refiere a eso, es una planificación para evaluar el control interno. Los atributos, vaya dicho de paso, no es para pruebas sustantivas, sino son para pruebas de cumplimiento, porque evalúan un atributo de autorización, de numeración, de no sé, podemos decir de revisión, etcétera, ¿no? Vayamos al siguiente, por favor, ya resolviendo esta parte práctica. Tienen estas tablas que ya está preparado, ¿ya? Sale de una fórmula grande, incomprensible muchas veces, pero ya en la actualidad tampoco ya es necesario, ¿no? Por eso ya la estadística tal vez 2 ya no sea necesario, porque tenemos ya paquetes de auditoría, el mismo Excel que me lo puede ir sacando algunos elementos de que si yo le doy la fórmula respectiva, ¿no? Entonces este cuadro está extractado de los aspectos técnicos de la ICPA y también paquetes contables o paquetes de auditoría que van a llevar ustedes seguramente a auditoría de sistemas, el ACL o el WinIDEA, que nos sirve para obtener la muestra respectiva. Estas tablas son un poco más largas, obviamente hay para cada nivel, ¿no? Acá está uno resumido para efectos de comprensión. Y tenemos una tasa de error tolerable que está en la parte superior. Tenemos una tasa de error esperada y la tabla como tal es a un nivel de confianza del 95%. Estas tablas hay 90%, 85%, 80%, ¿no? Pero nosotros solamente tenemos en el texto 2, el 95 y el 90%. Este es el 95% de confianza a un riesgo de control del 5%, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos, decíamos 95% de nivel de confianza, aunque hemos dado el dato inverso, 5% de riesgo. La parte que corresponde al 6% del error tolerable y el 2.5% la tasa esperada. Hacemos un cruce entre lo que es el 6 bajando en la columna y 2.5 yendo por la fila.
y tenemos que 150 de cualquier cantidad que nosotros tengamos es el tamaño de la muestra. En lo estadístico, por si acaso, mejor si son más de 10.000 operaciones. Cuanto más larga o amplio es el universo, más seguro son los resultados. ¿Cómo puede ser así, no? O sea, parece algo ilógico. La estadística tiene esa virtud, ¿no? Cuanto más amplio sea el universo, mayor certidumbre va a tener los resultados, ¿no? Entonces, en realidad puede ser 10.000 y solo 150 voy a revisar, y con 150 voy a opinar sobre los 10.000, ¿no? Vayamos al siguiente ejemplo. La continuación, ¿no? Suponemos que en este caso, ¿no? Encontramos, no, tienes que volver. Ahí, me estás saboteando, Ana. Bueno, estamos en la parte de la suposición de que nosotros vamos a revisar la existencia del sello y firma en señal de autorización, ¿no? Y en este caso, 6 pedidos de materiales es lo que nosotros hemos encontrado que no están firmadas ni selladas. O sea, de los 150 estamos hablando. De los 150 me he encontrado con 6 comprobantes que no tienen ni firma, ¿ya? Pasamos. Ana. Ahora tengo que evaluar los resultados. La otra tabla era para sacar la muestra. 150 de los 150, suponiendo que 6 tienen el error. Ahora evalúo esos 6. ¿Qué opinión me merece? ¿Todavía puedo confiar en el control interno o no? ¿No? Por el número pareciera, ¿no? Que sí, 6, no hay problema, ¿no? Pero veamos acá. El nivel de número de errores encontrados, 6, columna. Tamaño de la muestra, 150. Hacemos un cruce y la parte de lo que es el error en porcentaje es de 7.7. ¿Qué me dice eso? ¿Qué debo hacer respecto del control? Acá tengo que decir que el control interno no ofrece la seguridad respectiva, ¿no? Y automáticamente estoy en decir que este control no funciona. No puedo confiar y es un factor de riesgo, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, en el otro termina ahí, ¿no? O sea, ya estoy concluyendo básicamente que no hay confianza en el control porque supera el 6%, era 7.7%, entonces ya está por encima del nivel que yo espero como aceptable, ¿no? Ahora pasemos a uno de los muestreos, el muestreo de unidades monetarias. Igual tiene un tipo tablita, ¿no? El muestreo por variables no tiene tablita, pero también se saca con fórmula. Es un poco más sencillo porque trata de los saldos que nosotros tenemos, ¿ya? Esta tabla ha sido preparada de acuerdo a la fórmula de Poisson en relación al nivel de confianza que ofrece y también en los factores de precisión básica. Implica tener mucha experiencia profesional en su aplicación. No experiencia en el sentido de cuántas veces has sacado este tipo de muestras, sino conocer cómo salen estos factores. Porque lo importante, si se han dado cuenta, es cómo nosotros nos planteamos inicialmente el factor de riesgo, para ello que no hay fórmulas, sino es el criterio profesional. Y dentro de esto, esta tabla vamos a ir observando 1, 2, 3 es la numeración y vamos a trabajar en el ejemplo a un 95% de nivel de confianza, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden ver en su texto también, ahí la tabla está más completo que aquí en la diapositiva, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá tengo un ejemplo de una suposición de una cuenta. El total de la cuenta, 1.686.000. El que estoy muestreando es 1.386.000. Y en realidad, lo que estoy diciendo en esta parte es prácticamente que ese es lo que voy a revisar a través de un sistema de muestreo, ¿no?
y las partidas de alto valor, los 300.000. Un nivel de confianza que voy a tener del 95% y una precisión básica del 99.000 y la materialidad 94.300, ¿no? Acá voy a ir buscando en la tabla respectiva, ¿no?, para sacar el tamaño de muestra a un 95% de nivel de confianza. El factor de la precisión básica, como podemos observar, es de 3. Entonces saco, ¿no?, 99.000 precisión básica dividido entre 3. La parte de lo que es el intervalo promedio de la muestra es igual a 33.000. El tamaño de la muestra sale utilizando este factor. Si el intervalo va a ser de 33.000, tomo el total del universo, divido entre los 33.000 y lo que me sale el tamaño de la muestra son 42 unidades monetarias. O sea, no es ni siquiera es 42.000, 42 comprobantes, nada. Son 42 pesos bolivianos o bolivianos nada más. Lo difícil es sacar en cada uno de estos ese valor, ¿no? Por lo cual tenemos que considerar el conjunto, ¿no? Entonces, ese tamaño de muestra es la que nosotros tenemos que ir viendo. La siguiente diapositiva, por favor. Acá vemos la parte de lo que son los resultados. Construimos una matriz para cada partida con el valor en libros y el valor auditado. Significa que tenemos observado tres comprobantes con valor en libros de 100, 50 y 60 y el valor auditado 75, 55, 0. Y dentro de esto sacamos los porcentajes de contaminación. Primero sacamos el error positivo, el error negativo. Simple diferencia matemática. 100 menos 75, 25. 50 menos 55, menos 5, ¿no? Y eso mismo sacarlo en porcentajes. 25 dividido entre 100, 25%. 5 dividido entre 50, 10%. 60 dividido entre 60, 100%. En total la contaminación 115%, ¿no? Entonces, y las partidas de alto valor también tienen su observación, que es aparte, ¿no? A ver, siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos la parte de lo que es el error más probable. El error más probable existente es de 33.000, que es el intervalo promedio de la muestra, multiplicado por el porcentaje anterior. Y entonces más seguro que exista es de 37.950. Pero hay un error conocido también de las partidas de alto valor que son 15.000 y en realidad ese error más probable se convierte en 52.950. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos los errores de más y los errores de menos. Y esto es para que el auditor se asegure de que no va a fallar en su percepción y lo que tiene que sacar son los factores del aumento del margen de precisión ajustados. ¿Cómo se obtiene esto? Con el porcentaje de contaminación positivos y negativos por separado. Teníamos 25, 100%. ¿Por qué multiplicamos? Por el factor que tenemos a un 95%. Vayan a la tabla. En la tabla, por ejemplo, para el primer lugar, que es 100%, es 0,75. Para el segundo lugar, que es 25%, 0,55. La multiplicación de ambos nos da el aumento del margen de precisión y nos da el total de 88.75%, ¿no? En el primero, en el segundo, 7.5, ¿no? En el valor positivo y negativo. Y eso lo aplicamos directamente a los montos. A ver la siguiente diapositiva. Lo calculamos directamente acá para errores de más, había sido 29.288, multiplicando el porcentaje que les digo en decimal escrito por el intervalo promedio de la muestra de 33.000, 29.288. Para los errores negativos, el 0,75 por 33.000, 2.475, ¿no? Ese es el error, perdón, el aumento del margen de precisión. Ahora entremos a la última diapositiva en la cual vamos a evaluar el conjunto de las desviaciones del límite máximo de error. ¿Hasta qué monto máximo puede existir error en esa evaluación?
Tenemos la precisión básica, solo que para los errores en más tienen que ser positivos y para los menos tiene que ser negativo. El aumento del margen de precisión ya lo tenemos, hemos obtenido en el anterior diapositiva. Y total previsión es la suma y resta que debemos de tener entre uno y otro, ¿no? Y tenemos los errores de 52.950 y de 52.950 también en la parte del error más probable. Eso se mantiene con el mismo signo, ¿ya? Y el límite máximo de error en el positivo es de 181.238 y en el negativo de 48.525. En relación a estos resultados, ¿qué podemos concluir? A ver, la siguiente diapositiva. Concluimos de que, a ver, de que directamente tenemos un límite máximo de error de 132.713 como máximo, ¿no? Entre un error neto, entre positivos y negativos. Lo que significa que existe la salvedad que tenemos que reportar en el dictamen el error existente porque supera nuestro nivel de materialidad que llegaba a los 94.300, ¿no? O sea, ya nos permite a nosotros tomar esa decisión. Vayamos al siguiente, que ya son programas de auditoría. Estos programas de auditoría es un enunciado prácticamente de lo que es los procedimientos de auditoría lógicamente ordenados y clasificados para conseguir el objetivo de la auditoría. Las finalidades de estos programas son desarrollar y documentar metodológicamente la parte de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, servir como instrucciones para el equipo de auditoría y también contener los objetivos de auditoría para cada área, para cada componente que vamos a ir evaluando, ¿no? Igual lo vamos a ir observando cada uno de estos en la ejecución del trabajo. Vayamos al siguiente. Bueno, este es el último componente que tenemos que hacer. Como ven ustedes, es ya parte práctica específicamente. Ya cuando tengamos las clases presenciales, lo vamos a ir desarrollando. En el MPA, esto lo hemos llamado enfoque de auditoría, ¿verdad? Ese enfoque de auditoría lo vamos a explicar en este anexo número 1. El anexo sirve para decir en el texto. En la auditoría lo que hay que hacer es referenciarlo, ¿no? Con esto creo que ya hemos terminado. A ver, por favor, siguiente diapositiva. Este es simplemente el ejemplo que les decía. Vamos a hacerlo en la parte práctica, ¿no? Algo más que tenga, por favor. Ahí terminó, ¿verdad, Ana? ¿O no? La supervisión. Vayamos a la supervisión, por favor. Este es un elemento importante desde la planificación hasta la ejecución. Es un proceso técnico que básicamente consiste en dirigir y controlar la auditoría desde que se inicia hasta la aprobación del informe, ¿no? Y obviamente va a asegurar la calidad técnica y profesional, siempre en cumplimiento a lo que tiene propuesto como objetivos de auditoría. Estos papeles de trabajo toditos absolutamente deben tener una evidencia de supervisión, de que evidentemente ha sido supervisado y eso implica que ha sido revisado y verificado por un personal experimentado del equipo de auditoría, ¿no? Siguiente diapositiva. Listo, ahí termina. Ahí se concluyó, ¿no, Ana? Sí, listo. Bueno, entonces acá hemos terminado la parte teórica de este tema. Ya en la clase del día lunes podremos repetir nuevamente todos los elementos, no se olviden de su texto, para poder hacer la parte práctica y ver con ejemplos ya más reales específicamente para su comprensión específica en la parte práctica, ¿ya? Bueno, quedamos en esta parte, chicos, y nos vemos el día lunes. Tengan ustedes